Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy en el quinto domingo del tiempo de Pascua y Resurrección, me parece a mí que la reflexión de hoy viene en torno, hermanos y hermanas, a que tengamos conciencia de que no es Dios quien revela a Jesús realmente, es Jesús quien revela a Dios. Y de eso yo quiero hablar y profundizar, y escúchalo bien, no es Dios quien revela a Jesús, es Jesús quien revela a Dios. En otras palabras, no es el Padre quien revela al Hijo, es el Hijo quien revela al Padre, en este caso específicamente. Vamos a ir a la segunda lectura. No voy a ir a la primera lectura porque la primera lectura también, la elección de los 7 diáconos para que sirvieran a las viudas, entre ellos elegidos Esteban como el primer mártir, también recordado en nuestra iglesia, también salió el sábado de la tercera semana de Pascua de Resurrección, y estuvimos hablando de esa lectura de Hechos de los Apóstoles. Entonces nos concentramos en la segunda lectura de hoy de la carta primera de Pedro, en su capítulo 2, versículos 4 al 9, porque ahí hay una gran comparación, hermanos y hermanas, entre Jesucristo como la piedra angular, Jesucristo como la piedra de tropiezo, nosotros como piedras de edificación y piedras vivas sobre todo. Y todo esto tiene una gran enseñanza que brevemente yo quiero hacerte reflexionar sobre ella. Para Pedro, hermanos y hermanas, en esta carta y manifestando una gran sabiduría, nos hace recordar que vamos a ponerlo de esta forma, si tú quieres verlo así: para construir un gran edificio se necesita una base sólida, se necesita una zapata sólida. O sea, un edificio grande que va a durar mucho y que tiene muchos pisos no puede ser hecho con un fundamento, una base o una zapata muy débil o pequeña, porque la sacudida de algo lo va a tumbar hasta los vientos fuertes, ¿no? Mientras más alto y más grande el edificio, mucha más zapata se necesita, mucha más base y fundamento, y eso va a tomar de hecho un tiempo amplio para poder nosotros tener una base que sostenga un largo edificio. Y en esos términos es que, si lo actualizamos, que Pedro está hablando para beneficio de todos nosotros, porque
Aquí hay que recordar también como complemento de esta lectura, cuando Jesucristo fue presentado en el templo, hermanos y hermanas, por parte de José y María, como era la tradición y la costumbre religiosa de tu tiempo y el deber que tenían que cumplir. Al presentar al niño, allí estaba el profeta Simeón, alguien que estaba esperando al Mesías y no quería morir antes de verlo. Y Simeón le dice tanto a María como a José que este niño, al presentarlo, se va a levantar como una bandera dividida, que muchos van a levantarse en su nombre y muchos van a caer en su nombre. Y esto, la razón es para que salga al descubierto la intención de muchos corazones. Y esto es importante nosotros saberlo porque Pedro lo aplica en términos de Jesucristo como la piedra angular rechazada por los arquitectos. Ahora esa piedra es el fundamento y la edificación de la iglesia. Y en esos términos tenemos que ver por qué Cristo se convierte en piedra de tropiezo. Bueno, Cristo se convierte en piedra de tropiezo, hermanos y hermanas, para los que no lo vieron y no lo tomaron en cuenta. Eso no es culpa de Dios. Y eso tampoco es culpa de nosotros. Los que no lo vieron y no lo tomaron en cuenta, esa piedra sobresale. Cristo sobresale. Y el que no la ve y no la toma en cuenta va a tropezar. Y esa es la realidad. La piedra rechazada por ellos se ha convertido en la piedra angular, que es la base y es el fundamento de construcción de ese edificio. Pedro nos llama a nosotros que somos piedras vivas. Y al llamarnos Pedro que somos piedra viva, hermanos y hermanas, lo dice porque cada uno de nosotros participa de la vida de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante y activo en la iglesia. Esos dos puntos son bien importantes. Participar en la vida de Dios es darnos cuenta, hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios. Y esto a veces lo olvidamos. El Salmo 8 nos dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, oh Dios del cielo, y el ser humano para darle poder? Lo has hecho poco inferior a los ángeles, lo has colmado de gloria y dignidad. Le diste en sus manos todo el dominio de lo que has creado. El ser humano tiene una dignidad muy importante y sobre todo somos hijos de Dios, y esto hay que verlo. Como somos hijos de Dios y somos importantes para Dios, Dios sigue apostando por nosotros. Aunque uno caiga, aunque uno sea débil, siempre Dios apuesta en que nos podemos levantar, nos podemos arrepentir, podemos reinventar nuestra vida, podemos convertirnos nuevamente, podemos volver a la casa del Padre. Esa esperanza Dios no la pierde. De hecho, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace por nosotros para perdonar nuestros pecados. Cristo muere. Y nada más pensar en eso es que somos importantes, somos valiosos, somos obra grande de Dios. Por eso en el Génesis dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno. Eso de decir Dios que era bueno es bendicere, o sea, eso es una bendición. Bendicere es una palabra en latín de bien decir, de bien dicere, de decir, bien decir. Y bien dijo Dios del hombre cuando lo creó. Eso es bendición. Entonces el ser humano, hermanos y hermanas, hombre y mujer, es una grandeza para el Dios del cielo. Nosotros compartimos la vida de Dios y por eso somos piedras de ese templo también. Cristo es el fundamento. A nosotros también se nos recuerda en la palabra de Dios que tu casa, tu iglesia, tu familia, tu iglesia doméstica, hermanos y hermanas, tu familia se construye sobre roca sólida. El que escucha mi palabra y no la pone por práctica se parece al hombre que construyó su casa sobre la arena, que cuando viene el río crecido se la lleva, que cuando viene el viento tormentoso acaba con ella. Pero el que escucha mi palabra y la pone por práctica se parece al hombre sabio que construyó su casa no sobre arena, sino sobre piedra sólida, esa piedra angular que es Jesucristo el Señor, y soportó el viento y soportó la lluvia y soportó el crecimiento del río. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver. Somos piedras vivas y Pedro no se equivoca en llamarnos a nosotros piedras vivas de ese templo. El templo del Espíritu Santo en nosotros lo construyes tú y tiene que tener como roca y fundamento a Jesucristo el Señor. Tiene que ser piedra viva, piedra sólida, hermanos y hermanas, con el cumplimiento de la palabra de Dios, que es lo que hace darle solidez. Una base fundamental, como te he dicho ya, gran edificio en la
la vida nuestra. Gran edificio es la familia y para construirlo necesitamos una base sólida. Entonces vamos a ver el camino de Pedro que hoy nos señala, hermanos y hermanas, como un camino de solidez, de afirmarnos en algo que no es voluble, que no tiembla, que no se desgasta, que es duradero, que permanece, que es eterno y no es finito. Esa es la piedra angular, hermanos y hermanas, rechazada por los arquitectos y ahora es la piedra que va a estar al frente de todo. Que así sea. Esta piedra para nosotros, recuérdalo siempre, es piedra viva. Y el Evangelio, hermanos y hermanas, de hoy, recordando a Felipe, mire, estamos en aquello de camino, verdad y vida. Y el viernes pasado, al hablar de este Evangelio, estábamos recordando que el camino de Cristo, lo señalamos el viernes pasado, no es el camino de nuestros gustos. Y las verdades de Cristo no son las verdades que a veces, hermanos y hermanas, se ajustan a lo que nosotros queremos o que se acomodan a lo que nosotros queremos. Eso lo definimos y lo esclarecimos y lo depuramos el viernes pasado. Y que la vida que Cristo nos quiere dar, que es una vida en abundancia, no puede ser una vida de acuerdo a nuestros intereses, que a veces son pequeños y mezquinos. Todo eso lo discutimos. Pero hoy quiero concentrar en Felipe, que Felipe dice, pues muéstranos al Padre y esto nos basta. Yo no sé si en alguna ocasión tú has escuchado esta pregunta, que con frecuencia le hacen a los sacerdotes, especialmente los alumnos en una clase de teología. ¿Es Jesús era Dios? Jesús era Dios. Y fíjate cómo Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y muchas personas preguntan, ¿Jesús era Dios? Y no es que la duda, hermanos y hermanas, sea mala, y no es que cuando la gente hace estas preguntas son agnósticos o sospechan o son gente mala que quieren arruinarlo todo. La duda del que tiene un real interés religioso y espiritual es búsqueda de entendimiento. Y a veces los discípulos los vemos nosotros como si fueran torpes y necios, pero es que están formulando unas dudas que son por falta de entendimiento y es ignorancia. Pero lo que están buscando es entender, igual que cada uno de nosotros. Pero preguntar si Jesús era Dios es no darse cuenta de que no es Dios quien revela a Jesús, es Jesús quien revela a Dios. No es el Padre quien revela al Hijo, es el Hijo quien revela al Padre. Si alguien te presentara a ti, a un muchacho, y te dijera, ¿verdad que se parece al Padre? Para tú responder a esa pregunta, tú tienes que tener un conocimiento propio de quién, del Papa, porque conlleva una comparación. Para saber si un hijo se parece al padre, tú tienes que haber conocido al padre. ¿Para qué? Para saber si habla como él, si el físico es idéntico o si tiene gestos igual que él, la postura, la conducta, la forma en que hace cosas, pues será igual que él. Esa pregunta tiene que partir de una premisa donde yo conozco algo primero. Y entonces la relación aquí de Felipe en cuanto a su búsqueda de conocimiento y de entendimiento, hermanos y hermanas, es que Cristo rápidamente le contesta, le dice, quien me ve a mí ve al Padre, Felipe, no tienes que ver a Dios. Quien me ve a mí ve al Padre y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y ese es el camino más corto para conocer al Padre, es el Hijo. No vamos a buscar otra fórmula, hermano y hermana. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos hablar con el dueño y no con los empleados, ¿verdad? Queremos hablar con el dueño del circo y no con los animales, como decimos por ahí. Siempre buscamos brincar tal vez a lo más alto porque estamos buscando que la seguridad de ser atendidos y de que estamos con el que más manda, con el que manda y lo obedecen. Y eso lo llevamos nosotros a toda la vida. Yo en una ocasión te dije aquí que Moisés tuvo la oportunidad de ver la presencia de Dios y salió todo iluminado, hermanos y hermanas, y Dios se lo dijo, si te enseño mi rostro caes ahí reventado, pero te voy a enseñar mi espalda. Y solamente enseñándole la espalda salió Moisés cuando bajó del Sinaí, hermanos y hermanas, totalmente iluminado con una blancura que daba señal de que había estado en la presencia de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que nosotros, si caemos en la presencia de Dios, somos sujetos de muerte y podemos morir.
que después de la muerte, cuando hayamos nacido en una nueva vida hacia la resurrección eterna, veremos el rostro de Dios y no vamos a morir. Entonces aquí es importante seguir esta enseñanza de Cristo el Señor. Hermanos y hermanas, Cristo le dice a Felipe, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Camino corto para conocer a Dios Padre, hermanos y hermanas, es el Hijo. Y si eso es lo que nos han puesto y nos han enseñado por parte de Cristo, que es su Hijo, es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que obedecer. Así que es importante para nosotros darnos cuenta de que a veces, hermanos y hermanas, nosotros no podemos responder a ciertas preguntas partiendo de premisas que son totalmente contrarias, ¿no? Para yo comparar a Jesús, a ver si Jesús es igual que el Padre, yo tendría que, es una pregunta al revés, tendría que haber visto al Padre primero, a Dios, para saber si se parece Jesús al Padre. Entonces, para conocer al Padre, dice Jesús, entonces al revés, tienes que conocer al Hijo para conocer al Padre. Esto parece un enredo, ¿verdad? Pero yo espero que tú lo entiendas. Basta con ver al Hijo para conocer al Padre. Y ese es el camino que enseña Jesucristo aquí hoy. No busquemos más arriba, hermanos y hermanas. Vamos a ser conforme con lo que Cristo nos ha enseñado, con lo que Cristo nos ha propuesto. Y en ese sentido va a venir un momento en que vamos a ver cara a cara a nuestro Dios Padre del cielo y vamos a sobrevivir en su santo nombre. Pero ese momento no es ahora. Yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Y yo lo que hago es lo que he visto al Padre hacer. Yo lo que digo es lo que he escuchado al Padre decir. Y por lo tanto en eso tenemos que ser nosotros totalmente conformes con la voluntad del Dios Padre del cielo. Bueno, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos. Mañana lunes nos vemos con un nuevo evangelio y una nueva reflexión y meditación. Hoy invoca el nombre de Dios Padre y cuando santifiques su nombre, su presencia estará contigo y su obra se va a manifestar. Hoy al invocar el nombre del Hijo de Dios, su salvación va a estar contigo por su muerte en la cruz y sobre los tuyos y tu familia. Y al invocar el Espíritu Santo, un nuevo soplo de vida va a llegar a tu vida con dones del Espíritu Santo y frutos espirituales, hermanos y hermanas, en abundancia para todos nosotros. Mes de mayo, mes de la Virgen María, que su intercesión también nos acoja en todo tiempo y en todo momento. Nos vemos mañana. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Hasta pronto.